¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Hoy, las cosas cotidianas que no tienen por qué ser un desastre. Hola, bienvenidos todos a ¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías, quien les está hablando, y con Víctor Orellana. En este podcast en particular vamos a hablar acerca de todas estas cosas que nos pasan siempre en nuestro país y en varios otros lugares del mundo también, haciendo mucho hincapié en que tanto los terremotos, las erupciones volcánicas, los aluviones no tienen por qué convertirse en desastres. Así que tenemos que hablar por qué esto pasa y sobre todo entender a qué nos estamos enfrentando y qué nos vamos a seguir enfrentando en el futuro. Quiero iniciar esto presentando a mi compañero aquí, Víctor Orellana. Es arquitecto y consultor en gestión de riesgo y va a estar todo este podcast junto conmigo, que yo soy geofísico y he investigado en terremotos y volcanes, hablando con ustedes acerca de esto. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Oye, un gusto compartir este nuevo escenario de conversación contigo, como lo hacemos regularmente donde nos encontramos, y aumentar aquí la audiencia y juntar a más gente para conversar sobre estos temas que, claro, son serios, pero que también tienen un lado que es interesante de conocer, de comunicar, de difundir. Y en eso vamos a estar intentando en estas jornadas que se nos vienen por delante. Así que bienvenidos a todos. Exactamente, bienvenidos todos a esto. Vamos a hablar acerca de, todo lo que ustedes quieran en cuanto a desastres. Hay mucho que contar, y también con varios entretelones entre medio de cosas que no siempre se saben muy bien y que también queremos comentarlas para que tengamos la visión completa acerca de qué pasa cuando, por ejemplo, hay un terremoto. Y dado eso, tenemos que partir en realidad hablando de algo que siempre aparece. El fantasma de la B de la zona central de Chile. Porque resulta de que hace el que aparece siempre ahí. Y aunque no lo crean, no es la falla de San Ramón. No tiene nada que ver con la falla de San Ramón. Está cerca de Santiago, pero no es la falla de San Ramón. No pasa por Chile Central, pero no es la falla de San Ramón. Es algo mucho más tangible que la falla de San Ramón. 1730 es un año donde ocurre un tremendo terremoto en la zona central de Chile. Y seguramente en estos últimos años, estos últimos 2 años, han escuchado acerca de que este gran terremoto ocurrió en algún momento. Pero la verdad es que pensar en él es una cuestión que a veces da un poco de miedo. Y quizás yo creo que podríamos partir, antes de hablar del terremoto de 1730, volver sobre el terremoto del 2010. Porque ese terremoto nos recuerda qué fue lo que nos pasó la última vez que tuvimos un tremendo terremoto en, al menos, Chile centro-sur, pero que se pudo haber sentido ahí. Entonces, Víctor, ¿dónde estabas tú para el terremoto? Sí, mira, 2010? A ver, el 2010, febrero 27, entrando vacaciones seguramente, pensando en volver al trabajo. Y 3 de la mañana, una hora en que, yo como persona normal en ese momento estaba durmiendo, así que tuve que levantar la cama y tratar de... No había carrete de 27 de febrero. No estaba en el festival de Viña, no estaba con Arjona, no soy de eso, ¿verdad? Pero sí, lo que recuerdo era, me trajo como el flashback de lo que fue el terremoto del 85, que había sido como el anterior que había vivido yo directamente. Ya. Entonces te digo toda su historia, ya que vamos a hablar luego de Valparaíso. También es importante para los que estamos el 2010 acá. Yo me acordé inmediatamente del terremoto del 85, de cuando era chico, y como en esa época también mi hijo estaba chico, un poco también como que me proyectaba esa sensación de ser removido tan intensamente, digamos, por un terremoto como en esa época. Así que también el primer flashback fue ese, el terremoto grande. Claro, pero terremoto grande no solamente que uno lo despierta a la noche y que te empieza a mover todo, sino que rápidamente después te empiezas a dar cuenta de lo que va pasando. Y porque también cuando ocurre un terremoto grande en Chile tiene cierta expectativa de alguna forma, porque como nos van agarrando terremotos grandes bastante seguido, la cuestión es qué es lo que pasa en algún momento que hace que todo se caiga, qué es lo que hace de que de pronto veamos un tremendo desastre, o si es que realmente estamos condenados, por ejemplo, a tener grandes desastres cada vez que hay un terremoto. La respuesta sabemos que es que no, pero la cuestión es qué es lo que nos fue dejando ese terremoto del 2010 y todo lo que pasó y todo el desastre gigante que pasó y cómo eso nos pone complicados para adelante. Yo creo que, todo parte primero de la experiencia personal, ¿cierto? Lo que siente uno, lo que recuerda uno, pero poco a poco empieza a informarse de lo que está pasando en el entorno
en el más próximo, en tu barrio, y tú ves que a lo mejor a las casas no les pasó mucho, pero te empezás luego a enterar por la radio, las pocas que quedan, ¿cierto?, en pie, y empezás a armarte un cuadro más grande, ¿cierto? Y empezás a ver que esto pues, se sintió desde la Araucanía hasta casi Coquimbo, empezás a ver los primeros reportes de daño, y poco a poco se empieza a dar un rompecabezas de imágenes, digamos, y uno empieza a ya, esto fue así de grande. Si bien a mí no me pasó nada, afortunadamente, esto en lo general dejó una catástrofe tremenda. Yo creo que eso también empieza a pasar. Uno empieza a informarse y empieza a armarse un cuadro como un rompecabezas hasta que tiene una imagen como global de lo que trajo el terremoto. Y lamentablemente fue así. Claro, ¿no? Y el terremoto, me acuerdo que yo, ¿cuántos años tenía para el 2010? Tenía 20, iba a cumplir 25 si era chico. Entonces, el asunto de que era muy chico todavía. Bueno, en fin. Imagínate que para el 85 estaba en la guata de mi mamá, así que ahí ya tenemos una diferencia generacional más o menos. Ahí sí, ya partimos mal. No, pero no, mal. 25, claro, lo que pasa es que también depende mucho de te agarres. Si uno lo puede tener como un recuerdo de niño, de infancia, así medio borroso. Claro. O un recuerdo consciente de adulto de estar preocupado por otras personas, por ejemplo. Eso también pasa, ¿no? Tú claro, estás esperando que tus papás te protejan, pero cuando eres más grande, tienes que tú preocuparte de proteger a otros. También como que cambiar tu switch por ese lado. Claro, yo me acuerdo que cuando pasó el terremoto del 2010, yo estaba en Temuco y después de que ya se mueve todo, me acuerdo que incluso había una tele grande de estas grandes, ¿te acordáis? Antes de que cambiáramos las planas. Pero esas son para filmar seguro, digo, son tan grandes que en realidad se caen también. No, esta yo me acuerdo que me dio miedo que se cayera porque estaba en un mueble que no era particularmente el más el mejor del mundo. Empezó a hablar de estructura ya. Claro, no, ya tenía miedo que se cayera encima mío porque teníamos mucha visita en esa época en la casa y estaba llena la casa, así que como que yo estaba durmiendo en alguna colchoneta en el suelo porque había mucha gente, ¿cachai? Y de ahí como que ya empezaban a caer las cosas encima, pero no nos pasó nada, así que está todo bien, la casa estaba bien, todo ok. Pero me acuerdo que después de eso la cuestión inmediata fue radio y empezar a tratar de cachar dónde había sido originalmente el terremoto, pues. Como de qué parte había agarrado en definitiva. Porque yo me acuerdo que, claro, en la tele obviamente no había, la radio algunas habían, y cuando supimos que, por ejemplo, que la radio Bio Bio decía, la radio Bio Bio de Concepción no estaba transmitiendo, bueno, pues ahí se empezó como un poco a acercar a la idea de dónde había partido esto. En la tele, claro, lo poco que salió hablaba de Concepción como epicentro, me acuerdo, y ahí uno después empezó a ver, empezaron ahí a aparecer las fotos, digamos, las imágenes de los puentes, digamos, cortados acá en Santiago, y hasta que apareció yo creo que la foto más terrible, que fue el edificio Alto Río, ¿cierto? La caída del edificio en Concepción. Yo creo que fue como la postal como más inesperada dentro de lo esperable en un terremoto de este tamaño. Claro, y ahí, bueno, acuérdate que previo al terremoto del 2010, igual que ahora, todavía todos teníamos mucha confianza en nuestra norma de construcción sismo resistente, todavía la tenemos, de hecho, pero el edificio Alto Río es como la imagen dura de un edificio que está en el suelo, pues, ¿cachai? Y ahora, ¿por qué cae ese edificio, te acuerdas? Bueno, en ese momento no se esperaba, había muchas teorías, ¿cierto? Se hablaba de una falla que había por ahí, de que el diseño había quedado mal, de que la ingeniería había quedado mal, incluso de la mala suerte. Bueno, hay gente también que le echa la culpa a la divinidad de cualquier cosa en estos temas, claro. Pero poco a poco uno va tomando información y va tomando también un cuadro, y al final lo que se descubrió, bueno, algún día hablaremos de eso puntualmente, pero que todo lo que podía fallar, falló, digamos, ¿ya? Fue un conjunto de cosas. Y finalmente, después de un juicio largo, terminó, ¿cierto?, la Corte Suprema, me acuerdo, definiendo que fue el dueño del negocio responsable de todo eso, que fue una falla sistémica, como también ocurrió en todo Chile, porque uno también trata de recordar que lo que pasó y este cachetazo que este terremoto le dio a nuestro, entre comillas, país en vías de desarrollo, digamos. Claro. Y nos dimos cuenta que a esa altura, 2010, no estábamos para nada preparados, digamos, incluso socialmente, incluso del punto de vista de los sistemas de monitoreo. Yo creo que fue un examen bien rudo que definitivamente no pasamos, y eso nos dejó en el suelo. Entonces, es que fallamos, pero fallamos con ganas. O sea, yo creo que a ver, ya han pasado varios años, ya se van a cumplir 15 años, no falta tanto para los 15 años del terremoto del 2010.
Pero es impresionante cómo todo lo que podía fallar falló, si fue una locura, o sea, gente que no tenía idea de, la gente que estaba monitoreando que no tenía idea acerca de cómo era un terremoto, gente que no sabía inglés, que no sabía cómo seguir un mensaje que te llegaba de una alerta de tsunami que venía desde Hawái. Pero no solo eso, sino que también incluso como hasta en la cultura popular chilena, de que tanto nos gusta decir que somos país sísmico, también la gente tomó pésimas decisiones ese día. Aparte de los malos avisos de tsunami, o sea, de que no se levantó la alerta de tsunami como correspondía, y todo falla ese día. Yo lo que creo es que aquí hay una falla y una consecuencia. La falla, bueno, como todas estas cosas, todos estos protocolos están muy amarrados entre sí, con que una pieza falle, se empieza a generar como un efecto dominó y todo va cayendo, como comunidad. Entonces, si tiene un mal diagnóstico al principio, todo lo demás empieza a tomar ese mal diagnóstico y empieza a equivocarse como una cadena de equivocaciones, digamos, hasta el final. Y eso, claro. Sí, ¿no? Y llega al punto de que, bueno, después tenemos a la presidenta de la República diciendo que no hay una alerta de tsunami cuando sí habían olas llegando a la costa. La segunda falla, que es la falla de confianza, ¿cachai? Que la gente al final pierde confianza en el esquema que supone que tiene que cuidarla. Claro. Llegando a la tormenta perfecta, tenía una falla del sistema y una pérdida de confianza. Entonces, cuando ocurren esas dos cosas, ya ahí sálvese quien pueda. Estás escuchando ¡Qué desastre! Con Cristian Farías y Víctor Orellana. No, y nos vamos a cualquier lado. Y el problema es que también nos desnudó mucho en nuestra pigia social, incluso. Pues acuérdate que, hay harta historia del terremoto de 1960, yendo más atrás todavía, de gente que se ayudaba, gente que se quedaba toda junta como una comunidad, de alguna manera tratando de salir adelante después de un tremendo terremoto. Y acá nuestra historia eran los saqueos en Concepción. Entonces, como que yo creo que tiene una explicación, ¿no? No digo así, pero no justificación, pero yo creo que tiene que ver. Nosotros después me acuerdo cuando estábamos con Altorio, con la fundación, hicimos unos talleres con gente que vivía en estas poblaciones, entre comillas, saqueadoras. ¿Ya? Poblaciones saqueadoras. Claro, y empezamos un poco como a escudriñar qué es lo que los motiva, digamos, que por dónde eso se hace, pasa de lo inconsciente a lo consciente, porque tiene una mezcla de esas cosas. Entonces, claro. Primero decir, claro, como había una falla, como que el mundo efectivamente se había ido al suelo, se empieza a proyectar un escenario, pero súper terrible de ahí para adelante. O sea, en el fondo aquí ya se cortó la luz, se cortó el agua, no me quedé sin comida. En el fondo empieza a haber, me imagino yo, una preocupación de las personas de cómo lidiar con eso en los siguientes días. Entonces hay un tema como de miedo, yo creo, ya de cómo resguardarse cuando el sistema ya no me puede resguardar, y demostró que no me puede resguardar. Claro. Y ahí empieza un poco la condición de salvarse uno mismo, ¿ya? Y ver cómo lograr eso cuando también tu red de apoyo tampoco existe, está más cercana. Y ahí me acuerdo en esa entrevista conversamos con poblaciones de personas que habían ido a sacar, por ejemplo, el supermercado del barrio, ¿ya? Y decían, ellos esperaron que aclarara un poquito el sol, digamos, y salieron a buscar algo para alimentarse después. Acuérdate que era fin de mes, no había plata, era fin de verano, fin de vacaciones, entonces estaba todo mal en términos de las arcas, digamos, y la reserva de cualquier cosa. Entonces, esa historia fue súper interesante porque esta gente se acercó, fueron al supermercado, lo abrieron como pudieron, entraron, sacaron lo que pudieron sacar. Y después me acuerdo que hablamos con el gerente de ese supermercado y él nos comentaba que él fue a ir a abrir el supermercado para poder incluso entregar las cosas a sus clientes de siempre. ¿Ya? Llegó porque él venía a Talcahuano, y cuando llegó al supermercado, el supermercado ya estaba incendiado. Entonces ahí uno se hace la pregunta, en el fondo, no hay ninguna capacidad que se instale en 3 horas de poder ayudar a las personas, de poder llegar a ayuda humanitaria, de poder solventar una condición de caos. Entonces los ritmos son distintos, no hay sistema formal que se pueda instalar tan rápido, digamos, que impida que a las 3 horas ya tenga hambre, tenga miedo y salga a saquear lo que encuentre. No, eso. Claro, pero eso nos lleva al punto crucial y por qué partimos como hablando del 2010 y después vamos al otro, porque anticipar el escenario y reconstruir el escenario de lo que nos podría pasar es lo que finalmente nos permite a nosotros después tener una idea de cuáles son las buenas decisiones o las malas decisiones que vamos a tomar cuando algo pase. Porque, el terremoto, cualquier terremoto que se nos venga grande en el futuro va a pasar, querámoslo o no, esa cuestión está clara. A la Tierra le damos lo mismo. O sea que si quiere haber un terremoto grande, va a haber un terremoto grande, punto final. La cuestión es qué cosas vamos a hacer. Y ahí el terremoto del 2010 nos muestra qué pasa cuando fallamos mucho. Y hay un detalle científico que quiero poner en la mesa, que es que
el escenario físico de lo que podía pasar era un escenario que se entendía antes del terremoto del 2010. Porque el año había varios grupos ya trabajando hacía rato en la zona de la costa del Maule, la zona de la costa del Biobío, viendo un poco cuánta tensión venían acumulando las placas hace rato, y se daban cuenta de que en efecto faltaba un terremoto por ahí dando vueltas, porque había mucha tensión acumulada al menos desde 1835. Y hubo un artículo que salió el año 2009, sí, un par de meses antes del terremoto del 2010, diciendo de que estaba tan bloqueado todo que el peor escenario era un terremoto de magnitud 8.5 que terminaba rompiendo el contacto entre las placas entre Constitución y Concepción. Ahí, donde fue. Y finalmente fue 8.8, fue más grande porque faltaban datos para ver un poco más hacia el norte y un poco más hacia el sur. Y es tan grande que mueves el fondo marino en esa ruptura y termináis generando un tsunami súper potente que terminó también generando mucho daño después. Entonces, eso ya se sabía un poco, teníamos la conciencia de lo que podía pasar físicamente hablando. El problema es que lo sabíamos los científicos. La conciencia de eso la tenían ustedes, los científicos. No, lo peor o sea, estaba en un paper que no leía nadie, ¿cachai? Eso, de esa interconexión entre la creación de conocimiento, los papers, digamos, y bueno, y que lo conozca la gente que lo tiene que conocer, pues también partiendo por los tomadores de decisiones. Yo me acuerdo que, no sé, pues el mismo Marcelo Lavago, el Marco Cisterna nos hablaban de que ellos se conectaban, por ejemplo, con la gente de la municipalidad de Talcahuano, me acuerdo en esa época, con los alcaldes, para comentar estas cosas. Ellos hacían excavaciones, ¿cierto? Tenían completamente confirmado esta posibilidad de un terremoto en esa zona, y que no los pescaron mucho, incluso como que se enojaron con ellos, y Marcelo siempre bromeaba que los declararon personas non gratas, digamos, para allá asustar gente. Claro. Bueno, y después ocurre esto, y de hecho, claro, y ahí como que todo hace clic, digamos, y empiezan a darse cuenta que efectivamente esa conexión también tiene que existir entre la generación de conocimiento y una manera también de explicárselo a la gente y a los tomadores de decisiones para que hagan eso, tomen decisiones de manera preventiva, anticipada, para que cuando eso ocurra, que puede ocurrir en cualquier momento, estemos relativamente preparados, digamos, para que las pérdidas sean las menos posibles. Y eso es lo que tenemos hoy día con el 1730, parece que sí, afortunadamente. Exacto, y un poco lo que la ciencia nos ha dado hasta ahora es que tenemos como un entendimiento más o menos de cómo fue 1730. Sí. Porque hay unos artículos muy buenos, Marco Cisterna está involucrado en eso también, donde han podido reconstruir cómo fue ese terremoto basado un poco en los relatos de la gente, pero también basados en las inundaciones de los tsunamis que le mandamos a Japón, porque odiamos a Japón con nuestra alma y siempre le mandamos tsunamis. Entonces la cosa es que odian de nosotros. Claro. No, claro, somos los mejores vecinos transpacíficos de la vida, nos mandamos tsunamis constantemente. La cosa es que a través de esa información y un poquito tratando de reconstruir cómo pudo haber sido el terremoto que generó toda esa inundación que se entendía por un tsunami, la gente llegó a entender de que el terremoto 1730, que se generó en la zona central de Chile, tuvo que haber sido como de magnitud 9.1, 9.3. Brutal, una brutalidad. Cosa no, brutal, no, 9.3, imagínate una cuestión 9.3. ¿Cuál es el problema? Que desde ahí hasta ahora, la zona donde se genera el terremoto de magnitud 9.1 o 9.3 es la zona que está más o menos desde el norte de La Serena hasta Concepción. Eso. Y desde ahí, claro, empiezan las placas a acumular tensión de nuevo, van liberando en ciertas partes, pero no liberan todo, sino que siempre va quedando un remanente. Claro. Y al menos desde 1730 hasta ahora, la parte más central, digamos, como la parte de la costa de la región de Valparaíso, está bloqueadísima. Entonces significa de que estamos ahí esperando un terremoto. Hay gente que piensa que el del 85 como que liberó algo de eso. No, nada que ver. O sea, nada. En distintos carriles también hemos aprendido eso, que hay terremotos, entre comillas, chiquititos, que ocurren cada cierto tiempo, y están estos gigantes que andan por otro lado y que ocurren con distancias de tiempo mucho más largas. Entonces son 300 años que no ha ocurrido uno de este tamaño, y ya con todo este estudio que hizo Marco, también con varios investigadores más, digamos, el Matías Carvajal, claro, entonces ya hay suficiente prueba, y ellos se han preocupado de contar esto, han salido en la tele, han hecho paper, han hecho seminarios, o sea, ya han dicho todo.
Ahora, Claro. la pelota está puesta ahora en los tomadores de decisiones, porque ya, señores jefes, señores políticos, jefes del territorio, el escenario que se viene, ¿qué hacemos? Todo esto de tiempo que tenemos entre el aviso y que ocurra, es tiempo que está a nuestro favor, pues, así que hay que echarle para adelante. Claro, y porque el problema es el siguiente, o sea, no necesariamente el siguiente gran terremoto en la zona central va a ser el 9.1, por ejemplo, pero puede ser, no basta que tengamos un 8.4 que te genere un tsunami y tenemos problemas en la costa de la quinta región, en Viña del Mar, que jamás en la vida de Viña ha tenido un tsunami grande, porque Viña es muy joven, y también en lugares donde cuesta mucho arrancar, en Viña, en Valparaíso, y también en lugares donde están nuestros dos puertos más importantes del país. Entonces, el puerto de San Antonio y el de Valparaíso están en la zona inundable por tsunamis de este terremoto. Lo que decís tú, pues en 1730 ahí no había casi nada, bueno, Viña no existía, ¿cierto? Valparaíso era recién, hay una ciudad, bueno, portuaria y todo estos edificios de congregaciones religiosas que fueron las que con su crónica describieron un poco el terremoto, pero hoy día ese mismo lugar está completamente, digamos, transformado por la mano humana, digamos, y es un lugar súper crítico desde el punto de vista de lo que decías tú, sobre todo la importancia de la economía nacional, incluso del continente, dado que ahí tenemos estos dos puertos, estas puertas de entrada y salida que son Valparaíso y San Antonio, que en la medida que ocurra algo ahí, claro, el impacto obviamente va a ser mucho más allá de lo local, porque puede ser que se vean afectados por vía, digamos, de la dificultad de transitar con las mercaderías desde Brasil hasta China, y ahí Valparaíso y San Antonio se apaguen durante un tiempo y perdamos esa capacidad, porque eso es bien serio. No, es muy serio, o sea, no solamente porque, a ver, lleva muy por el tema del impacto a las vidas humanas directo, pero económicamente es complicado, o sea, quedarnos, es como que estuviéramos haciendo otra vez esto de poner todos los huevos en la misma canasta, otra vez en nuestra historia, y justamente en la parte donde estamos más expuestos ante algo, y si te fijáis, los proyectos o lo que políticamente se ha planteado es que San Antonio tiene que ser más grande y todo lo demás, y uno dice, oye, pero está bien que hagamos San Antonio más grande, pero ¿dónde están los otros puertos en caso de que San Antonio caiga? O que en caso de que Valparaíso deje de funcionar unos meses, ¿te fijáis? No te digo que se destruyan, estoy diciendo que dejen de funcionar. Y eso tiene un daño económico que hay que entenderlo bien, hay que ver para dónde va, pero es complicado y creo que no estamos hablando suficiente de eso. Aparte, hay que tener un plan grande, digamos, no eliminar, sino que tener alternativas. O sea, ¿qué pasa si se ocurre acá? Como esta mercadería que se mueve diariamente no para, es un flujo permanente. Entonces, si no sale por Valparaíso, por San Antonio, va a salir por otro lado. A lo mejor que se vaya por Perú, que están haciendo un puerto gigante también. Pero es importante tener una continuidad operacional adecuada para este carrusel que no para nunca, que es todo el sistema portuario. Claro, y después nos pasamos a las vidas. O sea, en Viña del Mar hay zonas donde tú no alcanzas a llegar a tu lugar de evacuación, digámoslo, en el tiempo antes que llegue la primera entrada de mar en un tsunami, porque está muy lejos y porque Viña es muy plano. Entonces, la alternativa es muy plano, es terrible. Entonces, claro, tú tienes como 20. En la vida hemos visto que tienes como 15, 20 minutos antes que llegue las primeras entradas de mar después de un terremoto grande, y te demoras más que eso en llegar a los cerros arriba en Viña. Entonces es muy complicado. Cuando uno va, por ejemplo, está en la orilla de la costa donde está el casino y empezáis a ver hasta dónde tienes que caminar para estar en zona segura, caminando normal, un poquito apurado, son por lo menos 30 minutos. Y uno va viendo que la zona de riesgo se alarga, y ahí uno se preocupa y dice, bueno, uno que a lo mejor puede caminar relativamente rápido, ok, pero los niños, la gente de tercera edad o la misma gente que esté completamente confundida, por ejemplo, por el idioma, por ser turista, bueno, va a ser una situación bien compleja en términos de asegurar que esas personas lleguen a un lugar seguro en el tiempo prudente para que no sean alcanzados por el tsunami. Y ahí también hay una serie de estudios que están mostrando escenarios bien catastróficos. O sea, hay colegios, imagínate, pensemos en el escenario de febrero, lleno toda la playa llena de gente, ya, ese es tremendo. Incluso nos salimos y nos vamos el día hábil, los niños en el colegio, y hay colegios, algunos cuantos colegios en Viña Valparaíso, donde si no evacúas un colegio... se contaron como 40.000 niños, más o menos. Sí, más o menos. Y tenés que salir de un colegio como en 4 minutos para poder más o menos llegar a un lugar ordenado. Y en 4 minutos para sacar a todos los niños de un colegio es muy difícil. Entonces ahí
la evacuación vertical termina siendo algo importante, pero hay que evaluar mejor la evacuación vertical, cuáles van a ser los edificios de evacuación vertical, que es algo que todavía se está estudiando, cómo se va a generar una legislación, porque tú dices, oye, vale, tenemos edificios donde la gente se va a subir a un quinto, sexto piso cuando venga un terremoto para que pase el mar y que después ya cuando la cuestión se calme la gente pueda bajar, que esa es la idea de la evacuación vertical. Hay experiencia con eso, pues en Japón para el 2011 hay unas fotos bien impactantes de grupo entero de niños que se salvaron subiéndose al techo del colegio y se ve, digamos, todo el mar alrededor, ahí en Sendai, Narahama, que es una escuela que hoy día de hecho es un museo. Entonces yo creo que es súper importante el punto de si vamos a partir discutiendo sobre esto, que partamos por ese punto, que es el más sensible incluso, que es el de los niños, de los colegios, y solucionemos a lo mejor eso poco a poco y vamos de ahí armando como una forma más estructural de tomar el tema. Yo creo que incluso antes de pensar en legislaciones, vamos al caso a caso y solucionemos el tema hoy día, porque esto como puede ocurrir en cualquier momento y nos toque en el peor día, que es como generalmente ocurre, bueno, que por lo menos solventemos ese punto más sensible, que es el de los niños en los colegios. No, claro, y el tema es que esto inevitablemente nos lleva a la conversación que ya no es tan técnica, es una conversación con los tomadores de decisiones, es decir, ¿cuál es la legislación que vamos a hacer para esto? ¿Cuáles son los reglamentos que vamos a tener para poder ejecutar las cosas? ¿Cuáles son los protocolos? Si, por ejemplo, definimos que los protocolos los sacamos de Santiago y que hacemos uno único para todo el país, vamos a fallar, porque hay que atender las necesidades propias de cada lugar. Y entonces, yo sé que estamos sonando como de súbito muy catastrofista en esta cuestión, pero es que el escenario es complicado, gente. Ese es el punto. El escenario es complicado. Y ante un escenario complicado implica de que también hay que tomar decisiones grandes y hacer grandes cosas. Es cierto que en Chile somos súper buenos respondiendo y estamos muy orgullosos de cómo respondemos y nuestra cultura y toda la cuestión, pero el desastre, gente, no se arma ahí, el desastre se arma antes, se arma cuando tomamos malas decisiones en cuanto a dónde pusimos los colegios, de si teníamos malos o buenos protocolos para sacar a los niños, de si es que pusimos todos nuestros huevos en la misma canasta económicamente hablando, de cómo pensamos este futuro. Ahí es donde realmente armamos el desastre. Por eso siempre uno dice que el desastre se construye, no se hace otra cosa. Y es tremendo. Yo por el lado de la oportunidad, o sea, todo este tiempo que tenemos ahora, digamos que igual se ha ido pensando estos temas y hay ciertas ideas ya dando vueltas, hay investigadores de Valparaíso, ¿cierto? Jorge León, la Alejandra Gurer, que han hecho estos temas ya, lo tienen bastante documentado. Y bueno, continuar con esa discusión ya a la solucionática, ¿ya? O sea, tenemos un tiempo a favor, vayamos buscando esta idea de ir definiendo por dónde partir. Es importante tener a la vista este animal grande, como dice Cristian, pero también uno se lo puede también comer de bocadito, ¿cierto? Pero yo creo que ahí hay que generar una estrategia como de largo plazo grande y una de corto plazo, digamos, más pequeña, más acotada, para ir probando qué soluciones podemos ir luego desarrollando para otros lugares, para otras ciudades, para otros territorios. Yo creo que hay que caminar y mascar chile. Necesitamos la escalera larga y la escalera corta para poder avanzar en esto. Sí, no tenemos más opción, gente. O sea, o lo hacemos rápido y vamos tomando medidas claras, o nos vamos a quedar todo el día hablando acerca de los planes que tenemos que hacer y no los vamos a ejecutar nunca. Y tenemos que preocuparnos de que eso no nos agarre. Yo sé, llevamos ya un rato y es hora de ir ya cerrando. Nos vamos a dejar entonces, creo yo, con la inquietud brutal acerca de qué va a pasar en 1700, que se da el terremoto 1730 otra vez. Pero más que nada yo creo que me quiero colgar de lo de Víctor, que dijo, que ahí Víctor, cuando hablaste de que esto es una oportunidad, hay que entender todo como una oportunidad. O sea, tenemos que tirar para adelante, tenemos que movernos todos juntos de alguna manera para poder prepararnos frente a este terremoto que en algún momento nos va a agarrar y esperemos que no sea un fantasma de la vez. Así es. Nos vemos entonces de nuevo en algún momento. Nos vemos de nuevo. Sí, nos vemos de nuevo, así que esperemos que nos puedan acompañar en todo este viaje y vamos a hablar no solamente de 1730, sino que de muchas otras cosas. Vamos a tener muy buenos invitados también para ustedes, así que espero que lo hayan pasado muy bien y los veremos muy pronto, que les vaya súper bien. Chao, nos vemos la próxima. Esto fue ¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Gracias por escucharnos. Te invitamos jueves por medio para que escuches un nuevo capítulo de ¡Qué desastre!